Estamos compartiendo un tema acerca de los dones que encontramos en las Sagradas Escrituras, y comparto este tema acerca de los dones porque, siendo un culto misionero, encontramos en la palabra dones dados por Dios que nos capacitan para el servicio a Dios. Amén, amada iglesia. Si usted abre su Biblia conmigo un momentito en el libro de Éxodo capítulo 33. Si yo hago la pregunta en esta mañana, ¿cuántos aquí desean servir al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, un 50% de la iglesia. ¿Los demás a quién quieren servir? ¿Cuántos aquí desean servir al Señor? Bueno, creo que ahora sí respondió toda la iglesia. Eso me alegra el corazón. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos damos alabanzas a Cristo? Mira, amado hermano, nosotros somos como un ejército también. Yo recuerdo, hermano, cuando en mi tiempo en que no era convertido, tuve que ir al ejército de muy joven. Y siempre que en el ejército nuestros superiores dan una instrucción, ellos esperan una respuesta de ese pelotón, de ese grupo de soldados, y hay del que no responda. Claro, eso es en el ejército, alabado sea el nombre del Señor. Y ellos esperan que uno responda con una voz audible. Si encuentran que un soldado responde y ni se le oye la voz, hermano, lo pasan al frente de todos y de alguna forma le sacan la voz. Alabado sea Dios, ¿verdad? Ahora usted dirá, ¿y aquí también es así? No, nosotros somos la iglesia del Señor. Aquí nadie está obligado a alzar la voz o a hablar pasito. Alabado sea Dios. Pero en un sentido espiritual, hermano, como ejército, estamos dispuestos y preparados para decir un amén. Alabado sea el Señor. Aquí estoy dispuesto, quiero servir. Alabado sea Dios. Con dinamismo, ¿verdad? Con entusiasmo, alabado sea el Señor. Porque ¿qué actitud de servicio se le ve a una persona que dice, quiere servir y ni siquiera responde? Alabado sea el Señor. Quiere servir y mira hacia otro lado, mira hacia otro lado. ¿Me está hablando a mí? Alabado sea el Señor. O esperando que tal vez otro responda antes que a mí. Entonces no hay una disposición, o no se ve una aptitud de servicio, de disposición, de entusiasmo. Alabado sea el Señor. Si no hay más quien lo quiera hacer o quien lo pueda hacer, entonces yo lo hago. Ahí no hay ninguna actitud o disposición al servicio, ¿verdad que sí, amado hermano? Porque el que quiere servir no está esperando que alguien primero levante la mano o la voz y diga yo. Él quiere decirlo primero. O sea, en su actitud, en su disposición interior, él anhela hacerlo. Alabado sea el Señor. Y no hay que empujarlo. Créame que ninguno de los que servimos al Señor debemos servirle empujados, alabado sea Cristo, ¿verdad? Ni obligados, alabado sea el Señor. Esto tiene que ser algo voluntario, esto tiene que ser algo gozoso, alabado sea el Señor. De hecho, amados hermanos, una de las motivaciones para el servicio es la gratitud, ¿verdad? O sea, ¿cómo expresamos nosotros nuestra gratitud a Dios por lo que Él hizo por nosotros sobre la cruz, por enviar a su Hijo? ¿Cómo lo expresamos? Póngase a pensar en este momento, ¿cuál cree usted? Yo sé, por lo menos le quiero mencionar dos cosas. ¿Cuál creen ustedes que debe ser la respuesta del creyente a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él ha hecho por su vida? Yo encuentro dos: adoración y servicio. Amén. Que expresan gratitud, o sea, el agradecimiento que tenemos nosotros hacia Dios por lo que solamente Él ha podido hacer por nosotros, porque nadie más puede hacer por nosotros lo que Dios hizo por nosotros. Entonces la respuesta del creyente agradecido es adoración y servicio. Entonces eso nos llena el corazón y nos hace entender, hermanos, que sí, cuando esto es una realidad en nuestras vidas, pues debe haber una respuesta positiva y debe haber una respuesta dinámica y con entusiasmo para servir al Señor. ¿Y sabe qué es precioso, amados hermanos? Que Dios es tan bueno, que Dios es tan generoso en sus dádivas, en su gracia, que Él nos capacita para que le sirvamos. O sea, no vamos a servirle en nuestra propia fuerza, vamos a servirle con el poder que Él nos da y con los dones y talentos que Él mismo nos da, que no son de nosotros, que nos han sido dados. En otras palabras, naturalmente no son de nosotros, no se originan en nuestra naturaleza humana, sino que son dados por Dios. Es la gracia de Dios dada a nosotros, se originan en Dios, son la obra del Espíritu Santo en nosotros.
nosotros. Así que de ninguno realmente convertido, nacido de nuevo, en quien mora el Espíritu Santo, de ninguna manera puede decir: no tengo por qué agradecer, no tengo por qué servir, ni a quién adorar. Y tampoco puede decir: es que no tengo el poder, la capacidad, ni siquiera un talento tengo, porque estarías diciendo todo lo contrario a lo que enseña la Escritura. Alabado sea Dios. Dios nos enseña que sí, en efecto Él nos salvó, Él nos lavó con su sangre, nos redimió. Y cuando usted va a la palabra del Señor, usted ve testimonios de hombres y mujeres fieles después de la cruz y antes de la cruz, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero hablemos después de la cruz, después de la obra de redención, aquellos que fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo en su ministerio terrenal, y luego fueron testigos de su muerte y fueron testigos de su resurrección, y lo vieron ascender al cielo también, alabado sea el Señor, para su coronación en el cielo, y se sentó a la diestra del Padre. Amén. Fueron testigos de su gloria y luego sirvieron al Señor y predicaron a ese Cristo glorificado, y sirvieron a ese Cristo glorificado, impulsados por un motor único en su interior, en su ser adentro, que no puede ser otro que el amor a Dios y la gratitud a Dios. Alabado sea el Señor. El amor a Cristo nos constriñe, dijo el apóstol Pablo en una oportunidad escribiendo a los Corintios. Entonces eso debe mantenernos activos. Realmente, amados hermanos, podemos caer en letargos, en la pereza espiritual, en el olvido, alabado sea el Señor, en olvidarnos. A veces podemos quizás sumergirnos tanto en las cosas de la vida, en el diario vivir, en las batallas, en los conflictos, y se nos olvida Dios, su presencia. Por eso baja la oración, por eso olvidamos nuestra Biblia, la cerramos, por eso cambiamos el tiempo de Dios por una entretención mundana. Alabado sea el Señor. Porque todo lo que uno pueda usar en un tiempo para dedicarlo solamente a lo secular, a lo terrenal, no deja de ser una actividad mundana propia de este mundo. Y no hablo en el sentido pecaminoso, alabado sea el Señor, sino hablo en el sentido de que la realidad es que son cosas de la tierra, y son cosas de las cuales a veces disfrutamos legítimamente, como un paseo, como un viaje, como una fiesta cristiana, alabado sea el Señor. Pero que cuando se trata de la lealtad de Dios y de los principios, de las prioridades, y de que es el tiempo de encontrarme con mi Señor, y he caído tanto que ya ni anhelo su presencia, ni entrar por las puertas de su casa, sino que mi carne me gana, y lo que realmente estoy anhelando es irme de asado, de paseo, de fiesta, de partido de fútbol y cualquier otra cosa. Habría que preguntarnos qué está pasando con nosotros. Alabado sea el Señor, porque ya Dios no es nuestra pasión, no es nuestro anhelo y no es nuestro más grande deseo. ¿Qué nos motiva entonces a andar en la vida cristiana? ¿Qué nos motiva entonces a levantarnos en las madrugadas y alzar la voz y darle gracias a Dios? ¿Qué nos motiva? Alabado sea el Señor, a ser fieles a Él y obedecer su palabra. ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es el motor que nos hace levantarnos y andar cada día y batallar en el lugar de trabajo, y batallar en el hogar, y enfrentar tentaciones y enfrentar ataques del diablo? ¿Qué es lo que me ayuda y me hace estar de pie y digo: vale la pena vivir esta vida? ¿Qué es? ¿Es acaso el dinero? ¿Son acaso las amistades? ¿Es acaso mi carrera profesional, mi empresa? ¿Es acaso el paseo, el entretenimiento? ¿O es Dios el que me hace anhelar vivir y avanzar y perseverar cada día de mi vida? ¿Qué es? Alabado sea el Señor. Nosotros deberíamos preguntarnos eso con seriedad. Nosotros deberíamos dedicarle a tiempo a meditar como introspectivamente, no introspectivamente, o sea, mirar hacia adentro. Miramos mucho hacia afuera. Pocas veces nos sentamos en el cuarto de la oración a meditar en Dios y a mirar hacia adentro. ¿Qué te pasa, alma mía? ¿Por qué estás triste? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Por qué has menguado?
¿Por qué no sientes la pasión, el anhelo, el deseo? ¿Por qué otras cosas prevalecen, pesan más ahora en ti, alma mía? Hay que analizar. Alabado sea el Señor. El salmista se hablaba a sí mismo: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Cuando olvidamos los beneficios de Dios, hermano, entonces caemos en la ingratitud. Caemos en el pecado de la ingratitud. Se nos olvida quién es Dios y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero hermanos, volviendo a lo que dije inicialmente, Dios, alabado sea el Señor, nos ha dado dones, talentos, capacidades para servirle. Y son espirituales porque son dadas por Dios. Son espirituales porque son dadas por el Espíritu Santo de Dios. No hablo de capacidades naturales. Alguien puede nacer con una habilidad natural para determinado trabajo, arte. Y de hecho hay mucha gente que no es cristiana y tiene grandes capacidades naturales, intelectuales, manuales, son hábiles con sus manos, son artistas. Son habilidades naturales en ellos, sin duda, dadas por Dios, porque Dios así nos creó. Pero cuando ya estamos en el reino de Dios, cuando ya hemos sido participantes de la naturaleza divina, cuando ya no somos del mundo sino de Cristo y estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Somos hijos regenerados de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces también la Biblia habla de dones, de capacidades espirituales que Dios da a los que son de Él. No, eso es un privilegio que Dios se los da, o yo lo que dije, que Dios se los da únicamente a los que son de Él. Hay mucha gente en este mundo que no es de Él. Usted lo sabe. Mucha gente que no es salva, que no tiene a Cristo en su corazón, que aborrece a Dios, que son blasfemos, que aman el pecado, que son esclavos del pecado. Y eso es evidencia de que no conocen a Dios. Pero el pueblo santo de Dios, la iglesia del Señor, somos por la gracia de Dios un pueblo diferente, un pueblo salvo, redimido. Ya no es practicante del pecado, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. En otras palabras, ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido lavados, santificados, justificados. Para ese pueblo que es del que les estoy hablando ahora, solo para ese pueblo son los dones y talentos y capacidades espirituales que Dios da por su gracia. A su nombre sea la gloria. ¿Sí me está entendiendo, amado hermano? O sea, esos dones que describe la Biblia no son para los que no son de Dios, son para los que son de Dios únicamente. Y hermano, yo les decía antes de pasar a Romanos de nuevo, porque en Éxodo 33, alabado sea el Señor, solo recordaba el caso de un hombre de Dios llamado Josué. En Éxodo 33, 11, y dice la palabra del Señor allí: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Oiga esto, amada iglesia. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Solo para tomar la palabra servidor. Aquí dice la escritura que Josué era servidor ¿de quién? De Moisés. ¿Quién era Moisés? Bueno, aquel hombre de Dios, como sabemos a través de las páginas de las escrituras, que Dios levantó desde su niñez. Desde su niñez vemos el propósito de Dios con la vida de Moisés y todo lo que sucedió en Egipto con él, y cómo huyó 40 años a Madián, al desierto de Madián, y cómo Dios se le revela de nuevo en el monte Sinaí, en el monte de Dios, hermano, a través de ese fuego que ardía en esa zarza, y el fuego no consumía la zarza, era el fuego de Dios. Y cómo Dios le habla a Moisés y lo llama para que saque a su nación, su pueblo Israel, de Egipto. Entonces sabemos que Moisés fue ese gran libertador, ese gran caudillo de la nación israelita, que Dios lo guió para libertar a su pueblo,
y que Dios lo usó para hacer maravillas en Egipto. Alabado sea Dios para siempre. Y este hombre tenía un servidor, un siervo, uno que le ayudaba. Estaba cerca de Moisés siempre, atendiendo a necesidades propias del hombre de Dios o relacionadas con algunas instrucciones, algunas situaciones que se presentaban. Por ejemplo, cuando el caso de Amalek, como Moisés le delega a Josué y le dice: ve y destruye a Amalek, una nación enemiga de Israel. Y este servidor de Moisés está obedeciendo a su señor, usando ese lenguaje: servidor, señor, señor, servidor o siervo, y va y ejecuta el mandado, por decirlo así, la instrucción, la misión que le había encomendado a Moisés. Vemos eso en la vida de Josué, alabado sea el Señor. Todo esto para decir, hermano, de que él estaba sirviendo, aquel hombre de Dios estaba sirviendo a Dios igualmente. Llama la atención que aquí dice que él nunca se apartaba del tabernáculo. O sea, eso me hace entender que era un hombre de tabernáculo, si lo puedo decir de esa manera. Era un hombre de comunión con Dios, de búsqueda, que le gustaba estar allí, no en fiestas, ni paseos, ni en el chat. Alabado sea el Señor. Él le gustaba estar, era en el tabernáculo. Oigan, jóvenes, escuché una vez al pastor Humberto Henao, algo recuerdo de un testimonio que él daba cuando él era muchacho y hubo una campaña, creo que fue en Cúcuta. Un pastor predicó y él estuvo atento en primera fila, absorbiendo todo el culto y toda la predicación. El hermano Humberto, siendo él un jovencito, tocado por la palabra de Dios. Y recuerdo que él comentaba que al final del culto él se acercó al pastor y en forma muy sencilla y muy humilde compartió con él y le dijo: yo quiero servir a Dios, yo quiero servirle. Y como aquel predicador usado por Dios en aquel día, en aquella actividad, le respondió: ¿de veras quieres servir a Dios? Sí, le respondió el pastor. Y le dijo: ¿ves a esos muchachos que están allá? Y señaló hacia la parte externa del lugar de culto. Algunos jóvenes que habían llegado tal vez a participar del culto, pero se quedaron fuera o se salieron del culto y estaban jugando en una polvareda que había afuera, levantaban polvo pateando una bola. Entonces dijo: si de veras quieres servir al Señor, te voy a dar el primer consejo: no seas como ellos, como los que están allá afuera. Tú sé diferente. Y me llama la atención porque de esa clase también era Josué. Josué quería estar en el tabernáculo, no en paseos, ni fiestas, ni cumpleaños. Y entiéndame, hay momento para todo. Y hay cosas que podemos hacer y no son pecado. Pero que cuando se trata de prioridades en la vida del creyente, cuando se trata de, para mí, ¿qué es primero? ¿Cómo deseo emplear mi tiempo libre? Yo creo que una de las formas en que podemos nosotros sopesar lo que hay en nosotros en cuanto a quién es Dios para nosotros y qué queremos o cómo queremos servirle es qué hacemos con nuestro tiempo libre. Mi esposa decía algo muy real, porque yo fui de esa generación también, y es cierto. Los días festivos, como el lunes mañana, si no estoy mal, los empleábamos para ayunar en los templos, para ayunar en los templos. Los sábados continuamente era el evangelismo también, el grupo unido, todos los jóvenes con un dinamismo. Todos los domingos en este mismo templo en el que estamos hoy reunidos, desde las 4 de la mañana ya estaban llegando jóvenes. Yo mismo les abría la puerta. Yo estaba colaborando aquí al pastor, junto con otros 2 colaboradores que se anexaron después. Y a las 4 de la mañana ya nos estaban tocando a la puerta jóvenes que querían entrar a este templo a orar. A las 6 de la mañana ya había un grupo de 30, 40, 50, 60 aquí en este templo orando y buscando a Dios en ayuno y oración. Entonces, hoy día, amados hermanos, no sé cuál es tu caso, joven, jovencita, pero cuando uno hace ese balance, cuando uno sopesa, hace un análisis, alabado sea el Señor,
¿cierto? Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio entendimiento, Dios nos dio la capacidad de autoexaminarnos. Eso es como cuando usted va al doctor y el doctor le dice: hay una condición de salud en tu vida y mi consejo y mi instrucción es este: suspende las grasas, suspende el azúcar, añade esto, quita esto, ¿verdad? Y usted recibe una instrucción bien clara que incluso queda grabada a profundidad, porque usted recibe el impacto de saber que hay una condición de salud de riesgo y que necesita hacer algo al respecto. Y usted no puede esperar que el médico lo haga por usted, es usted el que lo tiene que hacer. Usted no puede esperar que su esposa lo haga por usted, varón, es usted el que lo tiene que hacer. Usted no puede esperar que su esposo lo haga por usted, mujer, es usted la que tiene que tomar responsabilidad de su salud, la de nadie más. Y si se le acaba, se acabó usted en un sentido físico. Me acabé porque deterioré mi salud, la descuidé, fui irresponsable con mi propio cuerpo, con mi propia salud física, a pesar de que el médico me lo advirtió, me amonestó durante meses y años, me advirtió, y la familia se cansó de repetirme. Hoy en Australia, de un ministro de la isla de Tasmania, uno de los ministros de gobierno australianos, ¿verdad? De uno de los estados, en el caso de Tasmania, decir públicamente: soy un idiota. Son palabras que se utilizan mucho y no se entienden tal vez exactamente como se entienden en nuestro medio, aquí en Bucaramanga, aquí en Santander. Ellos usan la palabra stupid y la otra es idiot, que traducido al español sería estúpido, idiota, ¿verdad? Suena horrible entre nosotros. Sí, yo sé que suena horrible, pero entre ellos no suena como suena aquí. Es una manera común de ellos expresar. ¿Cómo lo interpretaríamos a nuestro lenguaje? Tal vez decir bobo o, bueno, una palabra no tan fuerte como las que dije anteriormente. Pero ¿qué era lo que ellos querían decir? ¿Cierto? O he sido tonto, no sé. ¿Qué era lo que ellos querían decir con esas palabras? ¿Qué había sucedido con ese ministro australiano? Por años le advirtieron: no fume, sus pulmones se están deteriorando. No fume, sus pulmones se están deteriorando. No fume, sus pulmones se empeoran. No fume, esto puede traer un cáncer. Pasaron los años y cuando este hombre da las declaraciones, está entregando el cargo de ministro porque le quedan pocos días. El cigarro ha trabajado en sus pulmones, generó un cáncer terminal y ya no podía continuar trabajando. Y él ahora ante la nación dice: soy un idiot. He sido stupid, o sea, he sido un tonto, un hombre inteligente, un hombre con capacidades naturales, al punto de ocupar el cargo de un ministerio en una nación, pero que fue insensato, fue tonto en cuanto para consigo mismo, en cuanto a su condición de salud, algo que es irreemplazable. Se me acaba la salud, ¿quién me la da? ¿Quién, amado iglesia? Nadie. Era únicamente mía. Alabado sea el Señor, irreemplazable. Y si no la cuido, ¿quién la va a cuidar por mí? Bendito sea el nombre de Cristo. Amén, amada iglesia. Espiritualmente no es lo mismo, amados hermanos. Si yo no cuido mi salud espiritual, ¿quién la va a cuidar por mí? A nosotros nos gusta que otros oren por nosotros y no está mal pedir oración. Y cuando nos sentimos necesitados de oración, hay que pedir ayuda, de verdad que sí. Pero qué bueno pedirla cuando yo estoy orando mañana, tarde y noche, y cada día, y luchando en oración, no cruzado de brazos frente a la pantalla del televisor, sin querer leer mi Biblia, ni siquiera acercarme al templo, y que otros oren por mí. Tremendo, ¿verdad que sí, amada iglesia? Oren por mí. Y tú estás orando, estás cuidando tu vida espiritual, tu salud espiritual. Eres responsable tú mismo por tu propio estado espiritual. Papá no dará cuentas, mamá no dará cuentas, tu esposa no dará cuentas por ti, varón. Tu esposo no dará cuentas por ti, mujer, por tu estado espiritual. Eres tú mismo responsable delante de Dios por el estado de tu alma. Y si te pierdes, eres tú el que te pierdes y no otro.
es uno mismo. Entonces, a veces, como decía anteriormente, uno tiene que mirarse introspectivamente, la palabra es difícil de pronunciar, mirar hacia adentro. Como que usar una linterna y descubrir qué hay en uno. ¿Dónde se origina el daño, la crisis? ¿Qué hay adentro purulento, inflamado, espiritualmente hablando? ¿Es que acaso hay un cáncer que hay que sanar internamente? Hablo en términos espirituales, repito. Porque hay un sanador divino, hay un sanador que lo sana todo. Hay un sanador que sana el alma, que cura el corazón, que da vida, que perdona pecados cuando hay arrepentimiento y fe genuinos. Que cuando el alma se humilla, Él no lo rechaza. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo aquel que se acerca motivado por Dios y por el amor a Dios y por el deseo de agradarle, no hallará la puerta cerrada, no lo hallará Él de espaldas. Él estará allí mirándote, escuchándote. Alabado sea el Señor, observando tu humildad, observando tu fe, observando tu arrepentimiento, dispuesto para extender su mano y sanarte y lavarte y limpiarte y levantarte, aleluya, y para decirte: no temas, yo te ayudo. Gloria al nombre del Señor. Pero la pregunta es: si lo estás haciendo, si lo estás buscando, si estás haciendo estas cosas que te digo. Porque el que busca halla, al que llama se le abrirá, al que pide se le dará. Y qué bueno, hermano, es cuando pedimos lo que a Dios le agrada. Qué bueno es, como dijo el Señor en Mateo 5, tener hambre y sed de justicia, no de mundo, ni de pecado, ni de los deseos de la carne, sino tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de su justicia. O sea, ¿sabe qué significa tener hambre y sed de justicia? Si estudiamos ese texto y esa bienaventuranza, hermano, más a fondo, realmente lo que quiere decir es tener hambre de Dios, de la justicia de Dios, de ser como Dios, de ser más como Dios, de tener una vida justa en el sentido, en armonía con la voluntad y la palabra de Dios. Entonces, qué bueno cuando el alma tiene hambre y sed de Dios. Qué bueno cuando el deseo de los jóvenes es: quiero ser más como Dios. No como aquel mundano que salió ayer en la pantalla. No como aquel rockero que se identifica como cristiano. No como aquel falso creyente que lo único que manipula son las emociones y que es tan superficial, tan mundano, que no es un hombre espiritual, no es una mujer espiritual, que lo único que quiere es motivar, estimular las pasiones, las emociones meramente para hacerlo sentir un rato bueno, un rato donde me sentía alegre, un rato que motivó mi carne, pero que me dejó mi corazón vacío, que la necesidad sigue allí, que cuando entre por las puertas de mi casa el problema todavía está allí y yo no he hecho nada para solucionarlo. No he buscado a Dios, me emocioné un rato, salté un rato, grité un rato, brinqué un rato, pero eso fue todo lo que hice en un momento de emoción. Pero no me he humillado, no he postrado mi rostro en la presencia del Señor, perseverando incesantemente, no por un minuto ni media hora, quizás un día de oración, un día de ayuno, un encierro con Dios a solas como hizo Jacob, hasta que Él me responda, hasta que Él venga a mi encuentro. Alabado sea el Señor, poder decir: no te dejaré si no me bendices. Alabado sea el Señor. Y no necesito música, mi amado, no necesito que alguien me alegre el día. Lo que realmente yo necesito es encontrarme con Dios. Alabado su nombre. Cristo vive. Con Dios a veces encontramos emociones, encontramos quienes sepan alegrarnos el rato, pero eso es todo. No encontramos a Dios. Entonces, cuando uno va a un culto, a una reunión, hermano, no vengas a que te alegren el rato, a que canten bonito y a cosas bonitas de aquí. Ven anhelando ver a Dios en este lugar. Ven anhelando sentir la mano de Dios en tu alma.
Ven anhelando salir libre, porque Dios ha roto tus prisiones, tus cadenas, cuando venía de corazón a buscarlo a su casa. Ven anhelando eso, alabado sea el Señor. Anhelando a Dios, anhelando su presencia, deseando encontrarte con Él. Porque si eres frío, indiferente y de piedra, no problem with you, my friend. No hay problema contigo, mi amigo. Saldrás igual de vacío, saldrás igual de hipócrita, saldrás igual de burlador, igual de falso y mentiroso saldrás. Habrás perdido una oportunidad y no habrás honrado a Dios en este templo. No te preocupes por lo que digo, mi hermano. Yo sé que muchos, si no todos, somos sinceros aquí, pero en ocasiones no deja de haber el que viene, pero no viene a buscar a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor, amada iglesia? Entonces, hermanos, sí, Dios nos ha dado esas capacidades, esos dones espirituales. Y precisamente, hermanos, ahí donde estábamos leyendo Romanos capítulo 12, porque si usted mira las escrituras, la Biblia, amados hermanos, nos presenta, mire hermano, por lo menos hay 4 capítulos separados del Nuevo Testamento, donde encontramos, hermanos, los dones enumerados, ¿verdad? En 4 capítulos del Nuevo Testamento. Si usted, por ejemplo, habla de 1 Corintios 12, del 8 al 10, vamos a mirar rápidamente. 1 Corintios 12, de 8 al 10. Alabado sea el Señor. Miren, Corintios, en un mismo capítulo hay 2 listas. Miren, 1 Corintios 12, del 8 al 10, dice: porque a este es dada por el Espíritu. Y aquí se van a mencionar lo que nosotros conocemos como dones del Espíritu Santo, dones de poder, dones sobrenaturales, manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios sobre la vida de los creyentes para la edificación de la iglesia. Entonces, aquí en el versículo 8 se van a mencionar en adelante, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es uno de los dones. Luego aparece palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahí ya son 2 los que encontramos. Luego a otro fe, por el mismo Espíritu, don de fe. A otro dones de sanidades. Note que está en plural, dice dones de sanidades. Luego en el versículo 10, el don de hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. En total se mencionan 9. Alabado sea el Señor. Pero si ahora va usted al versículo 28 de ese mismo capítulo, usted va a ver que se añaden otros dones que no son mencionados en los versículos anteriores que leí. En el versículo 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. O sea, es como complementaria esta parte final que leí, porque hay unos que se encuentran en estos versículos últimos que leí del 28 al 30 que no aparecían en los versículos 8 al 10. Pero ahora, si vamos a Romanos capítulo 12, donde yo leí inicialmente cuando iniciamos este tema hoy en la mañana, Romanos capítulo 12, en los versículos 6 al 8, encontramos nuevamente un listado de dones que son dones espirituales. No solamente hablar en lenguas o profetizar o discernimiento de espíritus o dones así, son dones espirituales y son dones dados por Dios. También los que van a aparecer en este listado de Romanos 12, versículo 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Note que dijo teniendo diferentes dones. Y habla de que estos dones los hemos recibido por la gracia. Dice, según la gracia que nos es dada. Vuelve a mencionar el de profecía, que ya ha aparecido en otras listas. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero aquí aparecen otros que no habíamos mencionado. Aparece el don de servicio,
dice, úsese en servir. Aparece el de enseñanza, dice, el que enseña en la enseñanza. Aparece el don de exhortación, dice, el que exhorta en la exhortación. Mire este otro don que menciona, el que reparte. Ya vamos a hablar de qué se trata. Del que reparte con liberalidad. El que preside, este es otro don, con solicitud. El que hace misericordia, ese es otro don, con alegría. A su nombre sea la gloria. Entonces note que mencionan algunas listas de dones. Y por supuesto, de estos dones que son mencionados aquí, la iglesia tiene esos dones. Cada creyente tiene por lo menos uno que Dios le haya dado. ¿Y para qué Dios se lo ha dado, amado hermano? Para que lo use, alabado sea el Señor. Pero para que lo use para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Ya vamos a ver Primera de Pedro 4, pero antes vayamos a Efesios 4:11. Efesios 4:11, porque aquí también se mencionan otros dones que muchos estudiosos los identifican como dones de Cristo a la iglesia. Note que cuando miramos los dones anteriores, mayormente son dones al creyente individual, pero aquí los que van a aparecer en Efesios capítulo 4 se mencionan también, aparte de dones, los conocemos como ministerios. Y estos son dones de Cristo a la iglesia. ¿En qué sentido? Dios va a usar esa capacitación que Dios da a estas personas a las cuales les entrega este don, este ministerio, para edificar la iglesia. Porque Dios da el pastorado no para que uno se pastoree a sí mismo y se edifique a sí mismo como pastor, sino para edificar una iglesia. Amén. Dios da, por ejemplo, el ministerio de maestro, que algunos creen que el ministerio de maestro es el mismo de pastor, que es un ministerio, un ministerio doble, por decirlo así, compuesto, pastor, maestro, ¿verdad? Pastor y maestro, en otras palabras. ¿Y para qué Dios da esa capacidad de enseñar la palabra, de entender la palabra y de enseñarla? ¿Para instruirse a sí mismo? No, amado hermano, es para edificar la iglesia. En el contexto en que aparecen estos dones que Dios da a su iglesia o ministerios, nosotros entendemos que es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la edificación personal, sino para la edificación de la comunidad cristiana. Mire lo que dice en capítulo 4 de Efesios, versículo 11. Dice, y él mismo, si usted lee en versículos atrás, está hablando de Cristo. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note cómo están unidos, ¿no? Conectados por esa I, pastores y maestros. Por eso muchos creen que se trata aquí de un ministerio, no de dos, sino de uno solo. En otras palabras, el pastor debe ser también maestro. Alabado sea el Señor. No todo maestro es pastor, pero se espera que el pastor enseñe la palabra de Dios. Amén, amada iglesia. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios da estos dones a la iglesia? Note que son dados para la comunidad cristiana. ¿Con qué propósito? Ahí lo dice el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Recuerde que la palabra ministerio significa servicio. Estos dones que Dios da a la iglesia utilizando ministerios, o el ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, es para perfeccionar o desarrollar, ¿verdad? Edificar a la iglesia para la obra del servicio, para la edificación, dice, del cuerpo de Cristo. A su nombre sea la gloria para siempre. Con ese propósito Dios los da. Ahí estamos hablando, repito, también de ministerios, de dones dados por Cristo a la iglesia. Mientras que cuando leímos en 1 Corintios 12, por ejemplo, el don de profecía, el don de lenguas, es un don dado a la persona, ¿cierto? Individualmente. Y que por supuesto también es dado para edificación de la iglesia, que ese será siempre el propósito por el cual Dios da un don. Pero en el caso único aquí que menciona Efesios capítulo 4, muchos estudiosos coinciden en afirmar de que estos son ministerios, lo que nosotros conocemos como ministerios, ¿verdad? El ministerio de pastor, el ministerio de evangelista, ¿verdad? Y los que se mencionan allí con el fin, lo dice claramente, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, de capacitar a la iglesia del Señor, de edificarla, de adoctrinarla, de formarla sana en la fe,
de instruirla con un alimento espiritual, como dice la palabra, con una leche espiritual no adulterada, con una sana doctrina, con el fin de que la iglesia crezca fuerte, robusta en el Señor, firme en el conocimiento de Dios y que no se deje mover por cualquier error teológico, doctrinal, por cualquier enseñanza mentirosa. Eso abunda, siempre ha abundado en la historia de la iglesia, y hoy más a través de las redes sociales. Toda clase de enseñada se vierte, hermano, a través de las redes sociales y llega fácilmente a nuestro propio celular o computador. Está a la distancia de un clic, como dicen muchos, para escuchar cualquier mensaje, venga de donde venga, vestido con una apariencia de cristianismo. Y la iglesia entonces tiene que ser instruida para que cuando escuche lo falso, lo que no es genuino, usted pueda discernir y decir: esta enseñanza es falsa, es contraria a la sana doctrina, es contraria a la piedad, es contraria al testimonio de Dios. Este predicador es un falso profeta, es un mentiroso, es un engañador, no es un ministro de Dios, es un ministro del diablo. El Señor lo reprenda. Amén, amada iglesia. Y no tengamos temor de decir así, no tengamos de llamar las cosas como son. No tengamos temor en el sentido de que alguien dice: pero ¿cómo le voy a decir así si ese hombre leyó la Biblia y acabó de invocar al Señor y se ve tan piadoso? Se ve. Pero escucha lo que está diciendo. Escucha cómo está tergiversando la escritura, cómo está pervirtiendo el evangelio. Pablo, hermanos, en un momento, cuando vio una hipocresía en el mismo apóstol Pablo, cuando estaban visitando las iglesias de Galacia, ¿han leído cómo Pablo reprendió a Pedro? Porque Pedro sabía que éramos salvos solamente por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, que no había que circuncidarse ni guardar todas las cosas de la ley, o que la ley manda y le mandó a los judíos para ser salvos, que la ley no salva, que lo único que salva es la fe en Jesucristo. Pablo lo sabía, y Pedro también, Dios ya le había hecho entender esto. Y ahora está visitando la iglesia de Galacia. Los gálatas son gentiles, no son judíos, y los judíos no podían relacionarse por su creencia, y porque Dios ciertamente había dictado desde la antigüedad que ellos se separaran de los demás pueblos para ser un pueblo santo, separado, un pueblo para Dios. Y así Dios evitaba que se contaminaran con las costumbres y el paganismo de las naciones que rodeaban a Israel. Era una forma del Señor hacerles entender que ellos eran un pueblo santo, que Dios es santo, que Dios demanda separación. Y era una forma de Dios proteger al pueblo, porque el pueblo, Dios sabía que era débil, que era vulnerable, que si ellos se relacionaban con los mundanos, con los paganos, con los idólatras, podrían ceder y caer en esos mismos pecados, como le sucedió a Israel. Y por eso Dios dio unas instrucciones claras: ustedes no se unirán con paganos, no unirán sus hijas ni sus hijos con paganos. Amén, lo que conocemos como el yugo desigual. Y no se podrán relacionar. Y Dios, hermano, les dio instrucciones hasta con la dieta alimenticia. Y resulta que la dieta que tenía Israel era muy diferente a la dieta que tenían las demás naciones. Las demás naciones estaban acostumbradas a comer una cantidad de cosas que Dios le prohibía a su pueblo en su ley. ¿Sabe por qué Dios lo estaba haciendo? Porque una de las formas, hermano, en que más fácilmente sentamos armonía, ¿verdad? Y establecemos relaciones, cuando nos sentamos en una mesa a comer con un amigo, con alguien desconocido, y compartimos los alimentos. Pues hasta en eso Dios intervino para ayudarlos en su separación, porque ningún judío que sabía que no debían comer sangre se iba a sentar a la mesa de un pagano a comer alimentos con sangre o alimentos inmundos en ese momento de la historia de Israel, como el cerdo y otra clase de alimentos que gustaban los paganos, pero Israel no. Entonces eso creaba una separación, una diferencia, un distanciamiento, pero era que Dios lo quería así para enseñarle a su pueblo a ser santo, a ser diferente, y evitarle que se contaminara, porque sabía la debilidad que había en el corazón y en la naturaleza de su pueblo. Amén, amada iglesia. Cuando Dios pone límites y Dios da una instrucción, Dios no lo da, ¿verdad?, de una forma arbitraria, solamente por capricho o por privarnos de un disfrute y de una libertad. No, Él sabe lo peligroso que es el pecado y lo débil que es nuestra naturaleza humana.
Lo que nos compete a nosotros es no traspasar los límites, respetarlos para la gloria de Dios. Pero recuerde, los mandamientos de Dios no son gravosos. Si tú consideras que guardar la palabra de Dios es una carga, la Biblia nos enseña que desde el día en que fuimos regenerados y Dios nos dio un nuevo corazón, el Espíritu Santo operó en nosotros de tal manera que para nosotros es un deleite obedecer a Dios, guardar su palabra. Quizás si alguien aquí dice: no, hermano, yo llevo 10 años en la iglesia, desde los 5 mi mamá me está trayendo al culto y para mí es una carga esto. ¿Sabes por qué, hijo? Porque no han nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Te lo voy a decir más claro para que te asustes. No, para que busques a Dios. No eres salvo. No eres salva. Si mueres así, no vas al lugar donde van tus padres que son salvos. Sí, alabado sea el Señor. En el Evangelio, hermano, no obedecemos a Dios ni hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer como obligados y como llevando una pesada carga. ¿Sabe por qué? Porque nuestra condición natural es imposible agradar a Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y esa ayuda viene cuando hemos nacido de nuevo y Él viene a morar en nosotros. Entonces, si alguien dice: hermano, es que yo siento que esa carga, yo nunca he sentido que el Evangelio ha entrado a mi vida, o he querido estar aquí, yo quisiera estar no sé dónde, esto no es lo mío. Tú no eres regenerado, tú no eres salvo. Si fueses salvo, tú anhelarías estar aquí, tú estarías deleitándote en lo que estamos hablando, deleitándote en leer tu Biblia, deleitándote en orar y en levantar tus manos y adorar a Dios. Si fueras salvo, si fueras regenerado, si fueras cristiano. Hay una diferencia, amada iglesia, entre el que es salvo y el que no lo es. Yo creo que cuando venimos al templo, Dios nos trae y venimos dispuestos, venimos voluntariamente. Y eso es una buena evidencia de que nos trae a este lugar Dios, una obra genuina que Dios ha hecho en nosotros, y anhelamos estar aquí y escuchar su palabra y buscarlo y orar y alabarle. Y eso es una buena evidencia en tu vida. ¿Cuántos damos gloria a Cristo, amados hermanos? Que el nombre de Cristo sea exaltado. Amén, amados hermanos. Cristo vive para siempre, gloria al Señor. Pero bueno, alabado sea Dios. Hablando, amados hermanos, acerca de estos dones y capacidades, permítame cerrar con la otra lista que aparece en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Hoy no vamos a entrar exactamente en a definir cada uno de estos dones como quiero hacerlo, el tiempo avanzado. Pero mira, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 y 11, ya los habíamos leído en alguna oportunidad. Dice también aquí: cada uno según el don que ha recibido. Amén. Y cuando dice que es un don que se ha recibido, claramente esto nos hace entender de que era algo que nosotros no teníamos. Es algo que nos fue dado. ¿Quién lo dio? ¿Quién lo dio? Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Aquí sencillamente se nos está mostrando cuál es el propósito por el cual Dios nos da un don. Es para ministrar. Y recuerden que la palabra ministrar significa servir. ¿Y es para servir a quién? Ahí lo dice: ministrelo a los otros. Recuerde que Pedro le está hablando ¿a quién? A los creyentes, a los cristianos. Ministrelo a los otros. En otras palabras, ustedes como creyentes, ministrense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros. Y usted dirá: pero ¿cómo puedo yo servir a mi hermano, a mi hermana? ¿Cómo puedo servir yo a esa congregación? Con el don que usted recibió. ¿Don que yo recibí? ¿Qué don yo he recibido? ¿Todavía no sabes qué don tú has recibido de Dios? Amado hermano, gloria al nombre del Señor. Lo que yo sí sé decirle es que usted ha recibido un don. ¿Por qué, pastor? Porque Dios lo dice. Dios dice que cada uno ha recibido un don. Que ninguno de los que estamos aquí puede decir: pastor, yo no tengo ninguno, así que no sé cómo ministrar y servir en este lugar. Y yo te digo: mira tu Biblia. La Biblia dice que sí, que Dios te ha dado un don, por lo menos uno. Tal vez más de uno, pero no puedes decir que tengo 0 dones. Tú tienes por lo menos uno. ¿Y para qué Dios te lo dio? Para que ministres a los demás, para que sirvas a los demás.
A propósito te pregunto, ¿qué es lo que tú más anhelas? ¿Ser servido, que te sirvan o servir? Oiga, resuenan las palabras del Señor Jesucristo. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Dios mío, si eso dijo nuestro Señor y Dios, ¿cómo yo puedo esperar que me sirvan? ¿Cómo yo puedo estar aquí sentado, cruzadito de brazos en la silla, esperando que pasen los años en este templo y me sirvan, me ministren, me sirvan y yo no doy nada? No sirvo en nada. Santo Dios. Nuestro propio Salvador, el Hijo de Dios, dijo: yo he venido para servir, no para ser servido. Y Él lo ilustró de una forma genuina, por supuesto, porque nada de lo que el Señor hizo fue espurio, fue falso, fue ficticio. Lo que Él hacía, alabado sea el Señor, era veraz, era genuino. ¿Y sabe por qué? Porque uno puede servir para ser visto, uno puede servir para impresionar, uno puede servir para ganar honra y verdad y aplauso de otros, solo con esa motivación falsa, espuria, no genuina. Pero también, si se es genuino, uno va a servir porque anhela servir, porque quiere servir, porque desea servir. Lo que desea sencillamente es servir. No premio, no galardón, no honra, no reconocimiento, aunque Dios honrará a los que le honren. Pero deja que Dios te dé honra. No busques la honra y la gloria de los hombres. Deja que Dios te dará honra. Alabado sea el Señor. Si tú eres fiel, si tú eres genuino. ¿De dónde viene nuestra honra? ¿Quién es nuestra gloria? Cristo es nuestra gloria. Y a Él sea toda la gloria. Y si recibo gloria, esa gloria no es para mí, no es mía, esa gloria es para Dios. La gloria es de Dios. Es que mire, siga leyendo lo que dice aquí abajo en 1 de Pedro 4:10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y ministrar a los otros, hermano, ese don, eso lo constituye a uno en un buen administrador. Buen administrador. ¿De qué? ¿De cosas terrenales como dinero, propiedades? No, de algo mucho más excelso y excelente que eso. Administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando usted sirve en la iglesia con el don que Dios le ha dado, usted no sencillamente lo que usted está resultando ser es un buen administrador. ¿De qué? De la gracia que Dios le dio. Ese don que Dios le dio es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios manifestándose en su vida con una capacitación, un talento para hacer algo para el Señor. Así se está manifestando la gracia de Dios en su vida. Y en usted hay el espíritu de servicio, o esos dones que ya hemos mencionado, esos listados. Y algunos estudiosos dicen: pero no solamente los que están en esas listas, son muchos más, porque la multiforme gracia de Dios es abundante, súper abundante la gracia de Dios. Por ejemplo, hay un don como el evangelizar. No se menciona ahí, usted no vio que yo leyera don de evangelismo, pero yo creo que hay quienes tienen ese don. Aparte de lo que muy acertadamente decían nuestras hermanas, que es lo que también enseñamos bíblicamente, que todos debemos evangelizar. Todos somos llamados a evangelizar. Nadie puede decir: yo no evangelizo porque no tengo el don de evangelismo. ¿Qué estás diciendo, mi hermano? Esto es para todos. Pero dentro de ese todos, yo ciertamente creo que hay algunos que tienen ese don para evangelizar, hermano, porque tienen una gracia, una capacidad. Es un motor continuo en ellos. Yo los he conocido algunos a través de los años, siempre con lo mismo. Estaba predicando allí en el parque y son aquellas personas que usted de continuo los ve traer vidas al templo, vidas nuevas, vidas desconocidas. ¿Cómo las trajo? Lo encontré allí en la esquina y le hablé del Señor. Lo encontré allí en el parque. Este es compañero de trabajo. Son aquellos que cuando se sale a evangelizar, usted los ve muy motivados y dicen: no me dé 10 tratados, deme 100, yo los voy a repartir ahora. O sea, y tienen una gracia, una capacidad especial dada por Dios, que son escuchados. La gente los escucha, captan la atención y explican muy bien el evangelio. Yo sé que no todos, óigame bien, no todos tenemos esa misma capacidad y habilidad para evangelizar. No todos. Todos somos llamados a evangelizar, no se le olvide, no hay excusa. Pero es que hay unos que uno diría: este hermano, esta hermana tiene un don para evangelizar.
Wow, es su pasión, es su anhelo y qué gracia que Dios le ha dado. Y pues, sin embargo, usted no lo encuentra en estos listados. Pero sin duda es una manifestación de la gracia de Dios en la vida de esa persona. ¿Cuánto damos gloria al Señor, hermano? Entonces, luego dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. En el verso 10 habló de dones que hemos recibido. Pedro, aquí en el versículo 11 los divide en dos categorías y dice dones para hablar. Y si vamos a hablar, puede ser el don de enseñanza, de predicación, ¿verdad? Lo que tenga que ver con el habla, ¿verdad? Como un dado por Dios, pues cuando abramos nuestra boca, lo que tiene que salir por nuestra boca no son mis ideas, mis sentimientos, mis argumentos, lo que yo creo, hablando en términos meramente humanos, sino la palabra de Dios es lo que tiene que salir por mi boca. Y para que la palabra de Dios salga por mi boca, yo tengo que conocer la palabra de Dios, tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que buscar profundizarla, tengo que buscar llenar mi mente de la palabra, para que cuando yo hable y vaya a dar un consejo, vaya a orientar, vaya a instruir, vaya a evangelizar, salga no mis conceptos humanos, no mis ideas personales, no filosofías humanas, sino las palabras de Dios. Amén. O sea, estoy tan lleno de Dios que sale la palabra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? No deja de leer tu Biblia, hermano. Leamos tanto la Biblia que con el paso de meses y años ya se vea como que cambia hasta de color las hojas, porque se nota que muchas veces nuestras manos y a veces hasta lágrimas han caído sobre esas páginas. Amén. O sea, se le nota que hay uso de esa Biblia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, y también si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Entonces ahí pueden entrar los dones de servicio. Ya se trata de ministrar, que significa servir. Hay don de servicio, don de ayuda. Hay muchas formas y maneras en las que nos podemos servir los unos a los otros, servir a la obra de Dios. Y esos son dones de Dios también, como ya leímos en Romanos, pero después lo vamos a definir con más detalle. Y yo les decía que todos esos dones, ¿verdad?, que traen gloria, no a nosotros sino a Dios. Que usted puede ser honrado ciertamente, pero si usted es humilde, si usted es genuino, si sus motivaciones son puras, usted sirve por el puro anhelo de glorificar a Dios, por el puro anhelo, amados hermanos, de devolver esa gratitud a Dios. O sea, expresar esa gratitud a Dios en adoración y servicio. Y eso es todo lo que usted realmente anhela y quiere. Usted no está esperando fama, ni reconocimiento, ni aplauso. Usted sencillamente quiere servir a su Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, si se hace, hermano, con motivación pura, genuina, sincera, en humildad, hermano, Dios honra a los que le honran. Amén. Dios honra, Dios exalta al humilde, dice la Escritura. Gloria al Señor. Una vez los discípulos reprendieron a una mujer porque quebró ese frasco de alabastro, ¿verdad? Y dijeron, esto se ha hecho un desperdicio. Se hubiera podido vender y dar ese dinero a los pobres. Y el Señor les dijo, no la molesten, porque ella buena obra me ha hecho. Alabado sea el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios pueda decir de usted y de mí, buena obra has hecho, hijo. Has hecho para mí. Aunque sea algo sencillo, algo muy humilde, algo tal vez no muy admirado. Nosotros como seres humanos somos así, nos gusta lo espectacular, lo sensacional, lo llamativo. A veces tendemos a menospreciar lo que no se ve como tan, cierto, espectacular. Alguien dirá, predicar en un altar o lavar un baño del templo para que esté limpio y aseado para servir a mis hermanos en la fe. Entonces, el que busca ser visto de pronto dirá, no, a mí déjeme el altar y póngale buen volumen a ese micrófono. Tal vez alguien diga, no, indíqueme sencillamente lo que tengo que hacer, sea el altar, sea el baño. Yo estoy dispuesto a servir. Ahora, con la capacidad que Dios me ha dado, porque si yo no soy de altar, ¿qué voy a hacer en el altar? O sea, si no soy para predicar, porque Dios a mí no me ha dado ese don,
pero me ha dado otro. Entonces, ¿qué significa? ¿Que ese don es menor el uno que el otro? No, mi amado hermano, todos son dones de la gracia de Dios. Somos nosotros los que a veces ponemos como categoría, los que hacemos diferencia, pero Dios no. Dios no. Amén. O sea, no nos engañemos nosotros, no digamos, sin duda, recibo honra porque estoy en tal lugar, en tal posición, en tal cargo, en tal privilegio. No, no pensemos de esa manera. Tú estás ahí porque Dios lo quiso. Tú estás ahí ejerciendo el don que Dios te dio por gracia. Ni siquiera es tuyo, Dios te lo dio. Y tú lo estás haciendo. ¿Sabes por qué lo estás haciendo? Porque eso es lo que Dios te ha mandado a hacer. Si te ha dado un don, ministralo. No lo guardes, no lo escondas, ministralo. Sirve a los demás. Entonces, si de eso se trata, ¿de qué jactarnos, amada iglesia? Si lo que amamos es obedecer a Dios y servirle y hacer la voluntad de Dios con lo que Dios nos ha dado para servirle. Amén, amada iglesia. Con ese don o talento que Dios te ha dado, amado hermano, amada hermana en Cristo. Pero hermano, yo les decía, ¿de quién es la gloria? Porque ya culminando el versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea. ¿Quién es el que va a ser aquí glorificado? ¿Ya lo leyó? ¿Verdad? Oiga, está hablando de dones que Dios nos da por gracia y que los usemos. Pero al final, ¿quién es el que recibe toda la gloria, mi amado hermano? ¿Cierto? Porque aquí dice, gloria al Señor. Usted sea un buen administrador de la gracia, multiforme gracia de Dios. Sea un buen administrador. ¿Cómo? Sirva con el talento que Dios le dio. Si hable, lo que voy a hablar no son mis palabras, es la palabra de Dios. Nada de eso es mío, es la santa palabra de Dios. ¿De qué tengo que gloriarme? Lo que va a obrar en los corazones, lo que va a impactar vidas, lo que va a transformar vidas. No son las palabras de Ricardo o de Pedro, de Juan o de María. Es la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Yo debo ser entonces fiel en hablar, no mis palabras, sino en hablar las palabras de Dios. En otras palabras, yo soy solo un instrumento a través del cual Dios va a hablar, a través del cual se va a oír la voz de Dios, aleluya, la mente de Dios, el corazón, la voluntad de Dios. Y repito, entonces tengo que llenarme de la palabra de Dios para transmitirla, para comunicarla. Pero como les digo, no es mi palabra, ¿de qué gloriarme? No es mi palabra la que transforma, no es mi palabra la que cambia vidas, no es mi palabra la que consuela corazones, es la palabra de Dios. Yo solo soy un instrumento. Y que Dios por gracia me dio ese don, me dio ese talento de hablar, un don para hablar, sea en la enseñanza, sea trayendo consolación a través de palabras, sea exhortando a través de palabras, motivando a otros. Gloria a Dios porque Dios te ha dado ese don y te está usando. Pero recuerda, la gloria es de Dios. Lo que Dios está usando es tu vida, pero ese don es de Dios. Esas palabras que tú comunicas no son tuyas, son las palabras de Dios. Alabado sea el Señor. Y esas palabras son las que transforman y cambian vidas y salvan y llaman al arrepentimiento y redarguyen y santifican. No mis palabras, son las palabras de Dios. Alabado sea el Señor. Y lo mismo si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿Sabes por qué tienes tanta gracia y tanta fuerza para hacer lo que haces? Y otros te admiran. Yo he visto aquí hermanas y hermanos trabajar en servicio, llegar por las puertas de este templo y uno dice, Dios mío, parece una maquinita, no se cansa, no para. Yo ya estaría con la lengua afuera. Pastor, ya terminé aquí, ahora voy para allá, ahora hago esto otro. Servicio, sus manos activas. No están en un altar, no están detrás de un micrófono, no están ejerciendo tal vez un ministerio de hablar, instruir, enseñar, pero están sirviendo y no se les iguala. Tienen la gracia para hacerlo, las fuerzas para hacerlo, a veces hasta vidas de edad avanzada, y uno dice, Dios, yo estoy un poco menor que él o que ella y yo ya estaría muy cansado. ¿Por qué él no se cansa? ¿Por qué ella no se cansa? El que ministra, el que sirve, ministre conforme al poder, a la fuerza que Dios
da, alabado sea el Señor. Y sin duda yo digo, Dios debe darles fuerzas para que sirvan con tanto sacrificio. Y yo los admiro. Y yo las admiro a ellas también. Y yo reconozco en el caso mío que muchas veces no tengo las fuerzas que esos hermanos y esas hermanas tienen y la dedicación para hacer un servicio tan sencillo y humilde. Y son tan necesarios dentro de la iglesia como otros dones. Porque aquí no se puede prescindir de ninguno, ni empezar a hacer comparaciones humanas, este es más importante que este. No. Usted no puede decir, yo creo que este dedo pequeño no me sirve o me sobra y mañana voy a que me lo amputen. ¿Cierto? A veces no queremos perder hasta ni el cabello y cuando nos pasan los años, ya algunos hasta se quieren poner peluca, mi hermano. Y es solo el cabello. O sea, lo que le quiero decir es, sentimos que todo es parte integral de nuestro cuerpo y no queremos que falte nada, ni una uña, ¿sí o no? Y todo miembro del cuerpo recibe honra. Y si uno de los miembros del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo se goza. Amén. Con los dones espirituales o los dones de servicio o de ministrar dentro de la iglesia, no podemos menospreciar a ninguno, ni categorizar aquí. Recuerde que la honra viene de Dios y el galardón lo da Dios. Quizás, como dijo alguien en aquel día, en el día de los galardones habrán grandes sorpresas. Alabado sea el Señor. Cierto, habrán grandes sorpresas. Porque a veces, repito, nosotros tendemos a ver lo vistoso, lo que se ve, ¿cierto? Lo que impacta y decimos, ¡qué gran ministerio! Sin duda este hombre, a esta mujer le espera una corona cargada de piedras preciosas. Usted no sabe qué es lo que hay detrás como motivación adentro de ese ministerio, de ese ministro. Usted no lo sabe, Dios sí lo sabe. Quizás habrán sorpresas en aquel día. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros comprometámonos es con servir a Dios de todo corazón. ¿Cierto? Con diligencia, con el don que Dios nos ha dado, con el talento, con la gracia que Dios nos ha dado. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por qué? Porque lo que hablo es la palabra de Dios, la gloria de Dios. Porque las fuerzas con las que sirvo me las da Dios. Es el poder de Dios en mí. La gloria entonces es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos decimos amén, amada iglesia? Vamos a estar de pie, le damos gracias a Dios. Y allí donde estás, ¿por qué no levantas tus manos y una vez más le dices al Señor, ayúdame a servirte, quiero servirte, santifica mi vida como un instrumento santo para el Señor, con ese don, con esa gracia, con ese talento que me has dado para servirte en la iglesia, para edificar tu iglesia, para ministrar a mis hermanos en la fe. Oremos. Padre, estamos delante de tu presencia en esta hermosa escuela dominical. Gracias, Señor, por el gozo, el privilegio que tú nos concedes de congregarnos en tu casa en esta hermosa mañana de escuela dominical y de escudriñar tu palabra, de meditar en tu santa palabra. Gracias por el privilegio de congregarnos, de traernos a tu casa, Señor, muchas veces enfrentando luchas, batallas, muchas veces con el corazón dividido, con el corazón destruido, muchas veces con el corazón abatido por la ansiedad, por la angustia, muchas veces menguando, Señor, lo reconocemos en nuestro amor a ti, en nuestra fe, en nuestra obediencia, pero anhelando desde adentro del corazón glorificarte, volvernos a ti una vez más, levantarnos, Señor, glorificarte con todo el corazón y servirte. Oh hermano, ahí donde está, levanta tus manos. Hay un himno que dice: yo quiero ser, Señor, un instrumento que utilices para hablar. Toma mi mente y también mi corazón.
y así en mi vida te puedas manifestar.